¿Cómo le fue a Ferrari en el primer día de pruebas en Bahrein? En el video de hoy vamos a responder a esta pregunta, vamos a analizar los tiempos del primer día y ver la comparación entre Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes y todos los demás equipos, y voy a decirles los puntos destacados que podemos percibir de este primer día. ¿Cómo le fue a Ferrari, Hamilton, Leclerc, Norris, Piastri, Verstappen y nuestro querido Kimi Antonelli en la carrera? Veamos todos los detalles. Antes de empezar, por favor dejen su like de apoyo, comencemos ahora mismo. Para comenzar quiero ir al final. De hecho, vimos una excelente McLaren en la segunda parte del día. De hecho, vimos en la mañana una McLaren con varios problemas. No salió de los boxes. Quisieron probar varias cosas en los boxes antes de salir a la pista con placas por la mañana y luego por la tarde lo mismo con Norris. Esperaron un poco antes de salir de los boxes, luego dieron algunas vueltas. Los largos recorridos han convencido a McLaren y luego, sin embargo, nunca probaron la vuelta rápida hasta el final, cuando Norris hizo una excelente vuelta y se posicionó al frente. De hecho, ahora les mostraré también la clasificación de los tiempos y les mostraré primero la vuelta que hizo Norris. De hecho, hizo una excelente vuelta al final en 1.34, superando el tiempo de Leclerc en 1.38, y aquí Norris se colocó en primer lugar. Esto sucedió en la segunda parte del día y volvió a poner las cartas sobre la mesa. McLaren ha retomado desde donde dejó el año pasado, primera fuerza con Ferrari segunda. Leclerc segundo, confirmando a Ferrari como segunda fuerza. Verstappen no se rinde, pero la clasificación del primer día de prueba es indicativa, no muestra los valores reales de los equipos en este momento, todos se esconden. Por cierto, entre Leclerc y Norris hicieron un trabajo diferente, porque también les mostraré la telemetría de Federico Albano, que nos muestra la diferencia, incluso los puntos de las velocidades máximas. Pongo del otro lado, así lo ven bien, y vemos que Ferrari en el tiempo con 1.38 contra el tiempo de 1.34, y vemos la diferencia también en las velocidades máximas, con Ferrari que fue superior a McLaren por algunos kilómetros por hora, 4 o 5 kilómetros por hora en cada recta, mientras que McLaren era superior a Ferrari en la entrada de la curva. De hecho, en promedio entraba más fuerte que Ferrari Norris, cuando sabemos que Leclerc es un excelente frenador, también frena fuerte, pero en ese caso, teniendo un coche más pesado Leclerc que Norris, porque estaban en dos programas diferentes. Bueno, Leclerc frenaba antes que Norris y tenía la misma velocidad, porque vemos que son muy similares, pero tenía una mayor velocidad de salida, Leclerc en general, y Norris tenía un poco más de dificultad en los tramos largos, porque no podía alcanzar la misma velocidad máxima. Leclerc frenaba un poco antes con un coche más pesado para lograr que girara más. Entonces ya hemos visto una comparación entre Ferrari y McLaren, pero tenemos que responder a la pregunta de cómo se comportó Ferrari en este primer día de pruebas. Vamos a ver la diferencia primero entre la Ferrari 2024 y 2025. Esta imagen nos muestra la evolución de Ferrari a lo largo de este año. Vemos cambios en la boca de los radiadores, el esquema del vientre, la zona de los radiadores y el capó del motor. En resumen, hay muchos cambios significativos. Pero una cosa es evidente, hemos visto una Ferrari diferente entre la mañana con Hamilton, con una Ferrari un poco más nerviosa, difícil de conducir, mientras que en la tarde hemos visto una Ferrari un poco más tranquila, un poco más lineal también en la conducción, que seguía las indicaciones de Leclerc. Hamilton luchó un poco con el tren delantero del monoplaza por la mañana, podemos decirlo así, y también mostrar algunos videos. En relación a eso, nos muestran precisamente las cámaras a bordo la diferencia entre Hamilton y Leclerc, y entonces vamos a ver a Hamilton primero, les muestro los puntos donde tuvo un poco más de dificultad, y luego vamos a ver también a Leclerc. Esperen un momento, vamos a retomar el video a bordo. Aquí está, lo vemos bien con la clasificación de esta mañana. Antonelli lideraba, seguido por Lawson, Albon, Tsunoda, Hamilton y el resto de los pilotos. Hamilton enfrentó dificultades en la curva 1, aunque llegó a la entrada, logró tomar el punto de cuerda. Aquí vemos que hace algunas pequeñas correcciones, pero nada hilarante. Continuamos, llegamos aquí, notamos una leve falta del punto de cuerda, entra con un poco de subviraje y en la salida lucha un poco con el tren delantero. Vean cuánto ángulo de dirección debe dar Hamilton para tratar de permanecer dentro de los límites de la pista. Pasando a la parte de la serpiente, la Ferrari no se ha comparado mal con Hamilton, quien llega un poco largo. Aquí vemos que no logra tomar bien el punto de cuerda y en la salida tiene algo de sobreviraje. La dirección tiende a abrirse demasiado, por lo que hay subviraje en la entrada que se transforma en sobreviraje en la salida, algo que ya hemos visto especialmente en la SF23. Vemos aquí en la entrada Hamilton
Hamilton logra llegar justo, preciso al punto de cuerda en este caso, por lo tanto no tiene su viraje, pero vemos un gran sobreviraje en la salida, vemos esta corrección con la dirección girada totalmente hacia el otro lado. Hamilton no ha tenido tanta dificultad en los primeros dos sectores, la mayor dificultad la ha tenido Ferrari esta mañana, especialmente en el último sector, el T3, donde vimos a un Hamilton que tenía un poco más de dificultad para mantenerse en la trayectoria. Les mostraré también otra imagen de la cámara a bordo de Hamilton en el último sector y luego vamos a ver cómo Leclerc ha mejorado en la conducción general de la vuelta y en su vuelta rápida. Sigamos adelante, les mostraré el último sector, aquí está, donde vemos a Hamilton, aquí pierde un poco el punto de cuerda, sigamos adelante, aquí logra mantenerla, bajo el volumen, sigamos adelante, aquí sigue un poco ancho, ¿ven? No cierra demasiado la trayectoria. En la entrada llega al punto de cuerda, pero en la salida hay demasiado ángulo de dirección, por lo que no logra una trayectoria limpia y rápida. Esto resulta en sobreviraje o exceso de ángulo de dirección para mantenerse en la trayectoria ideal. Veamos la diferencia con Leclerc, porque 1.38 y luego fue superado por Norris, pero más adelante en la sesión, por lo tanto también con una pista un poco más fresca y por lo tanto también más gomosa, y si queremos las condiciones serán mejores también para Norris. También hay que considerar el hecho de que Leclerc hizo la vuelta rápida con mucha carga de gasolina y esto tuvo un impacto. 1.38. Desde la cámara a bordo se observa que el Ferrari SF25 tiene una conducción más limpia y presenta menos dificultades. En este primer día hemos visto dos caras distintas entre Leclerc y Hamilton. Vamos a ver también un pequeño tablero aquí, vean cómo se usa un poco de ángulo de dirección para mantenerse dentro de la trayectoria, pero es lineal en la conducción, no hace correcciones. En cambio Hamilton hizo un poco más esta mañana, también aquí en el Snake, vemos aquí la entrada, también aquí Leclerc logra llegar justo y en la salida, ven, recuerdan que Hamilton hizo esa corrección, aquí Leclerc es mucho más lineal en la salida, logra salir bien, seguir la trayectoria ideal sin hacer correcciones. Vemos también aquí curva muy difícil, curva 9 donde tienes que frenar en combinación y girar, llega justo el Leclerc, ni demasiado sobreviraje ni demasiado subviraje, justo desde el punto de entrada y en la salida el coche lo sigue, vemos un poco que tiene dirección, se dice así porque no va a tener sobreviraje que implica entonces una corrección del piloto que hace perder tiempo, pero al contrario, el Leclerc logra dirigir el coche en la trayectoria ideal. Avanzamos también aquí en el último sector, vemos a un Leclerc justo que también logra controlar el coche, hace aprovechar un poco el bordillo, pero está bien. Avanzamos también aquí curva muy difícil, logra llegar no demasiado sobre el bordillo, por lo tanto logra tener un poco de control aquí, una ligera corrección de todos modos, la hace pero nada demasiado grave e incluso el coche resulta muy manejable. En resumen, Hamilton tuvo una configuración más extrema y baja por la mañana, generando su viraje en la entrada y sobreviraje en la salida, mientras que Leclerc mostró un balance más equilibrado por la tarde. Muchos también sostienen que Hamilton utilizó la configuración un poco más extrema que la que utilizó Leclerc en la película Idea Fiorano, donde tuvo un poco más de dificultad. El Leclerc en la película Idea Fiorano usó una configuración más extrema, mientras que Hamilton una más equilibrada. Hicieron una comparación cambiando las configuraciones entre los dos pilotos para el primer día de prueba en Bahrein. Dicho esto, ¿cuál es mi opinión personal? Los pilotos están realizando diversas pruebas. También se muestran los extensos recorridos de Hamilton esta mañana. En mi opinión, Ferrari está haciendo pruebas para ver el comportamiento del coche, especialmente con mucha carga de gasolina, como en la primera parte de la carrera. También vemos los tiempos, que son bastante constantes, aunque no tanto como los de Kimi, que luego analizaremos juntos, que hizo por la mañana. Sin embargo, le sirven a Hamilton para ganar confianza con el monoplaza. Hizo tiempos un poco altos, lo que indica que tenía mucha carga de gasolina, pero estos son los largos recorridos que hizo Hamilton por la mañana. Les mostraré los tiempos de Piastri con un rendimiento muy constante, especialmente en el cuarto recorrido largo con neumático C3, 34.7, 34.9, 35.4, 35.1, pero aún más constante fue Kimi, que hizo un excelente trabajo por la mañana. En el quinto recorrido largo con neumático C3, 34.1, 34.3, 34.2, 34.5, Kimi fue realmente un martillo en todos sus recorridos largos. En general, esta mañana para Mercedes, un Mercedes que encontramos bastante fuerte en línea con los demás, pero sí tengo que decir, ver un poco el trabajo de los equipos en general. Siempre vemos a McLaren allí adelante, Ferrari segunda fuerza, tercera fuerza, Red Bull con un Verstappen que de todos modos convenció en este primer día. Lawson todavía tiene que acostumbrarse, cometió
un error esta mañana un poco grueso, si queremos, en comparación con Kimi Antonelli, que salvó el coche. Les mostraré también de qué estoy hablando en este momento para que podamos analizarlo juntos. Y hemos visto a Mercedes como la cuarta fuerza. Este es el error que les decía de Lawson que cometió esta mañana, nada serio. Hemos visto varios errores por parte de los pilotos aquí. La perdió al estilo de un péndulo, si queremos. Efecto péndulo. Al salir de la curva, uno tuvo un ligero contravolante y luego perdió el monoplaza. La misma situación también le ocurrió a... Se los mostraré de nuevo. La misma situación también le ocurrió a Kimi, pero logró controlarlo. Esto es lo que le pasó a Lawson. Veamos si hay otra perspectiva. Desde aquí también se puede ver. Vemos que aquí, al salir de la curva, uno pierde el control del monoplaza, no puede controlarlo. También está el bordillo y por lo tanto gira en redondo. Por cierto, hablando de McLaren, hemos visto un McLaren que sí convenció, pero especialmente en la segunda parte del día, porque en la primera parte del día vimos a McLaren un poco en dificultades, siempre en los boxes, no hizo muchas vueltas, por lo tanto un poco diferente al componente de Ferrari. Aquí vemos los dos monoplazas, uno al lado del otro. Esta imagen me gusta mucho para hacer una diferencia también entre cómo se presentan los dos monoplazas. Vemos la boca de los radiadores muy similar, también la zona de los radiadores está posicionada de manera similar. Si queremos, las diferencias principales están en la zona del capó del motor, con Ferrari que lo tiene posicionado más alto, McLaren lo tiene posicionado más bajo, y también hemos visto una diferencia en el ala delantera que se flexiona aún para varios equipos. Hemos visto, por ejemplo, en Ferrari esta mañana con Hamilton que desde la vista a bordo se veía que el ala delantera todavía se flexionaba ligeramente. Aquí lo vemos con los rastrillos montados detrás de los neumáticos delanteros, montados tanto en los neumáticos delanteros como en los traseros para ver los flujos de aire, cómo reaccionaban, cómo se dirigían hacia el monoplaza para ver la configuración aerodinámica de la SF25. Por lo tanto, hemos visto ya algunos equipos que todavía flexionan el ala delantera, lo cual es normal antes del GP de España, la novena cita de la temporada para todos. Aprovecharán aún más este elemento y veremos qué equipo flexiona más el ala delantera y cuál menos. En resumen, habrá un poco de discusión al respecto. Y nada, también quiero mostrarte, muestro el hecho del ala delantera. Se puede ver también desde la vista a bordo de Ferrari. De hecho, tomo, por ejemplo, aquí a Hamilton. Puedes ver aquí en la esquina izquierda, donde tengo el cursor en este momento, avanzando. Vemos que estamos en recta, en frenada. Ves que cambia completamente en el despegue de la curva 1. Se ve muy bien cómo se abre el ala delantera, la última aleta, para crear, digamos, un poco más de resistencia aerodinámica, por lo tanto, frenar más el monoplaza y dirigir mejor los flujos. Luego también vimos un buen Red Bull, como dije antes. Red Bull también utiliza lo mismo de la flexión. Si queremos del ala delantera, así como también McLaren, incluso Mercedes lo utiliza. Se ve desde la cámara a bordo, también les muestro a Kimi desde el exterior, la vista de Kimi en este caso con las flechas que nos indican el punto donde se flexiona el ala delantera, y luego también les muestro esta imagen muy interesante de los costados de Ferrari con la zona de alta presión combinada con la zona de baja presión, con los rastrillos que miden la presión en las diversas fases, incluso en las curvas del monoplaza, donde se dirigen los flujos en los costados. En resumen, también muestro la última imagen muy interesante que es la diferencia entre Red Bull y Ferrari en el coche, siempre con la vista desde arriba, que es muy bonita y nos muestra cómo cambia a nivel de la zona del capó del motor. La zona del capó del motor de Red Bull es más delgada y desarrollada más arriba que la de Ferrari, lo que le da un centro de gravedad más alto en comparación. La zona de los flancos es similar también a la zona de los radiadores, similar también a la de McLaren si queremos. Cambia un poco la entrada a los radiadores, que ven que es más pequeña la de Red Bull en comparación con la de Ferrari. En cuanto a las suspensiones, el acople a la suspensión delantera también cambia. Es de todos modos pull rod, pero cambia el ángulo en este punto. Si queremos, McLaren es la más extrema con el anti-dive más marcado y cambia especialmente también la suspensión trasera, que es la más visible. Esa de Red Bull es un signo de que quieres dirigir más los flujos en el área del difusor. En resumen, hay algunas elecciones aerodinámicas ligeramente diferentes entre los equipos. Hasta ahora todos están experimentando un poco con el ritmo de carrera, están probando diferentes configuraciones aerodinámicas. Como se mencionó antes, Ferrari definitivamente ha probado varias configuraciones para determinar cuál es la mejor para usar. También muestro las expresiones vistas en el box de Ferrari. Hemos notado a un Leclerc que por momentos luce preocupado. Ha examinado algunos problemas en la conversación con Vasseur. También hemos visto a Jérôme D'Ambrosio, hemos visto a todos los que se han enfrentado en casa Ferrari, pero también hemos visto una expresión muy feliz, si damos positiva a Rabin Jain, que es el responsable de las estrategias en Ferrari.
que apenas 1.38, el mejor tiempo de su sesión, estaba contento con este tiempo y por lo tanto sonrió para confirmar un buen Ferrari que de todos modos hemos visto hoy y también hemos visto un buen Red Bull, así que no debemos excluir a todos los equipos en el sentido de que los equipos top están muy cerca entre ellos. Si queremos a nivel general, veo a McLaren adelante, luego Ferrari, luego Red Bull, pero repito, la diferencia es mínima actualmente y todos están trabajando para tratar de mejorar. Seguramente Red Bull está trabajando más en las suspensiones, Ferrari está trabajando más en el ritmo de carrera, por lo tanto en la gestión con mucha carga de gasolina, y todos los equipos tratan de trabajar en sus puntos débiles. En específico, pero sobre todo un poco a nivel general, entender y comprender este coche en todo. Para todo, también hicieron varias simulaciones de marcha constante por la mañana para intentar replicar el túnel de viento en la pista y por lo tanto volver a experimentar las mismas sensaciones. Y en general veo un buen Ferrari, de todos modos un buen comienzo si esta mañana Hamilton ha empezado un poco más en dificultades, un poco más de esfuerzo. En la gestión del tren delantero y en la salida de curva se experimenta algo de inestabilidad. Pero eso está bien porque es un monoplaza que debe entender. En la tarde hemos visto un Leclerc más constante, especialmente en la conducción como tiempos por vuelta. Les mostraré también los pasos de carrera de Leclerc y de los otros pilotos en la tarde, que son estos, también los vamos a analizar. En la comparación, estos son los tiempos hechos por Verstappen, Leclerc, Russell y los demás pilotos, junto con una comparación de las vueltas realizadas en la tarde antes de la bandera roja. Entonces, porque también hubo una bandera roja en la tarde debido a un cortocircuito. Fue en el circuito y se cortó la corriente. Entonces, no había luz durante un tiempo, luego la reactivaron y pudieron continuar la sesión. Entonces, miramos la columna de 35.5, 35.1, 35.1, luego vimos 31.4, 31.6, 33.1, 33.6, 33.8. La constancia estaba allí hasta el final. Los tiempos 33.3, 33.7, 34.4 estaban aumentando de todas formas. Pero son pruebas que Ferrari está haciendo con el monoplaza, así que todavía es pronto para evaluar los tiempos de vuelta efectivamente. Pero el Ferrari parece ser bastante fácil de conducir con la configuración que Leclerc trajo por la tarde. La configuración de Hamilton era un poco más extrema. Díganme también si han visto las pruebas, si las están viendo y cuáles son sus primeras impresiones de este primer día de pruebas en Bahrein. Mañana seguiremos analizando las pruebas, los tiempos de vuelta y las telemetrías en detalle. Recuerden dejar un like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video diario sobre Fórmula 1 y Ferrari aquí en el canal. Les dejo otros videos relacionados. Desde Rastatuto, nos vemos en un próximo video.